Bien, vamos a ver ahora cómo fomentar la lectura a través de los audiolibros y los podcasts para mejorar la comprensión lectora de niños y adolescentes, tanto en colegios como en el hogar. Partimos de indicar qué son los audiolibros. Un audiolibro es una grabación de los contenidos que hay dentro de un libro, pero leídos en voz alta. Es decir, de manera sencilla podemos indicar que es un libro hablado. Según el diccionario de la Real Academia, es una grabación sonora del texto de un libro. Actualmente, gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en el campo de la información y la difusión de contenidos, los audiolibros se han difundido grandemente. ¿Cuáles son las características de los audiolibros? Una de las principales características es que es un medio de lectura adicional, o sea que se va a sumar a la presencia de los libros físicos, los libros electrónicos, y ahora también contamos con los audiolibros para utilizar todos estos medios y fomentar la lectura como decíamos, en los niños y adolescentes. Y también permite llevar a cabo simultáneamente otras actividades mientras se escucha o mientras se viaja en el autobús, mientras se conduce, mientras se camina o mientras se hace alguna otra actividad. Actualmente son fáciles de descargar porque existen una infinidad de plataformas. Un audiolibro puede ofrecer los contenidos más variados, como pueden ser cuentos, conferencias, cursos, artículos, ensayos, libros de ciencia, etc. Algunos de los tipos de audiolibros que podemos determinar son, por ejemplo, por el soporte, o sea, la parte física. Están los MP3 en CD y los podcasts. Y antiguamente o tradicionalmente también estaban los discos en vinilo y los cassettes. Ahora, por el tipo de voz podemos también determinar que hay audiolibros leídos por voz humana, hay audiolibros dramatizados y hay audiolibros con voz electrónica o voz robótica. Los audiolibros leídos por voz humana son aquellos que son narrados o leídos por una persona de manera natural. Los audiolibros dramatizados son aquellos que son narrados ya en este caso por actores. Pueden añadir efectos de sonido, efectos de música a los efectos de voz que va a realizar el actor que va a grabar el audiolibro. También existen los audiolibros con voz electrónica. Son aquellos que son leídos por un programa informático. En este caso vamos a ver el texto original de Pedro Páramo para hacer una especie de comparación entre el texto original escrito para la vista y el texto en audiolibro hecho para ser oído. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo, aun después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio, el olvido en que nos tuvo. Mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Como podemos ver en el caso de Pedro Páramo, vamos a notar que la voz del actor que lee el texto está haciendo las inflexiones y la articulación que corresponde al narrador
y a los personajes, tratando de representar la voz del hijo y de la madre. En este caso se trata de un audiolibro íntegro, porque es el texto completo que contiene este audiolibro. Vamos a oír ahora un audiolibro dramatizado. En este caso vamos a ver Los ojos verdes de Gustavo Adolfo Bécquer. Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Los ojos verdes. Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título. Hoy se me ha presentado ocasión. Lo he puesto con letras grandes en la primera cuartilla de papel y luego he dejado a capricho volar la pluma. Yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. No sé si en sueños, pero yo los he visto. De seguro no los podré describir tal cual ellos eran, luminosos, transparentes, como las gotas de la lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles después de una tempestad de verano. De todos modos, cuento con la imaginación de mis lectores para hacerme comprender en este que pudiéramos llamar boceto de un cuadro que pintaré algún día. Herido va el ciervo, herido va. No hay duda, se ve el rastro de la sangre entre las zarzas del monte y al saltar uno de esos lentiscos han flaqueado sus piernas. Nuestro joven señor comienza por donde otros acaban. En 40 años de montero no he visto mejor golpe. Pero por San Saturio, patrón de Soria, cortadle el paso por esas carrascas. Azuzad los perros, soplad en esas trompas hasta echar los hígados y hundidle a los corceles una cuarta de hierro en los ijares. ¿No veis que se dirige hacia la fuente de los Álamos? Y si la salva antes de morir podemos darlo por perdido. Las cuencas del Moncayo repitieron de eco en eco el bramido de las trompas, el latir de la jauría desencadenada, y las voces de los pajes resonaron con nueva furia, y el confuso tropel de hombres, caballos y perros se dirigió al punto que Íñigo, el montero mayor de los marqueses de Almenar, señalara como el más a propósito para cortarle el paso a la res. Pero todo fue inútil. Cuando el más ágil de los lebreles llegó a las carrascas, jadeante y cubierta las fauces de espuma, ya el ciervo, rápido como una saeta, las había salvado de un solo brinco, perdiéndose entre los matorrales de una trocha que conducía a la fuente. ¡Alto, alto todo el mundo! Estaba de Dios que había de marcharse. Y la cabalgata se detuvo, y enmudecieron las trompas, y los lebreles dejaron refunfuñando la pista a la voz de los cazadores. En aquel momento se reunía a la comitiva el héroe de la fiesta, Fernando de Argensola, el primogénito de Almenar. ¿Qué haces?, exclamó, dirigiéndose a su montero, y en tanto ya se pintaba el asombro en sus facciones, ya ardía la cólera en sus ojos. ¿Qué haces, imbécil? ¿Ves que la pieza está herida, que es la primera que cae por mi mano, y abandonas el rastro y la dejas perder para que vaya a morir en el fondo del bosque? ¿Acaso cree que he venido a matar ciervos para festines de lobos? En el caso de Los ojos verdes, ya se trata de un audiolibro dramatizado, porque participan varios actores, está también la voz del narrador,
o del escritor, y vamos a poder notar que incluso tiene efectos especiales como el tropel de los caballos, la jauría de perros, y también efectos en las voces de los actores. Este también es un audiolibro íntegro porque se lee todo el texto de Becker. Vamos a oír ahora el cuento Los gallinazos sin plumas del peruano Julio Ramón Ribeiro. Acá también se trata de un texto juvenil breve, porque como ya dijimos al inicio, lo que estamos haciendo es tratar de incentivar la lectura en jóvenes y niños para que eso pueda ser de manera sencilla. Se tiene que comenzar con textos breves y sencillos, como es el caso de los textos que estamos escuchando. A las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina hierba disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parecen que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las peatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como a una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. El gallinazo es una especie de buitre de plumaje totalmente negro, cuello y cabeza grises, pico corto en forma de gancho y de hábitos carroñeros. A esta hora el viejo don Santos se pone la pierna de palo y sentándose en el colchón comienza a berrear. Al levantarse, Efraín, Enrique, ya es hora. Los dos muchachos corren a la acequia del corralón frotándose los ojos legallosos. Con la tranquilidad de la noche el agua se ha remansado y en su fondo transparente se ven crecer hierbas y deslizarse ágiles infusorios. Finalmente, para ver que también los audiolibros pueden ser utilizados con los niños de inicial y primaria, vamos a escuchar ahora uno de los cuentos más conocidos de los hermanos Grimm. Cenicienta por los hermanos Grimm, traducido por Jorge R. Rodríguez Rudin. La esposa de un rico hombre cayó enferma y sintiendo que ya estaba en sus últimos días, llamó a su única hija a su lado y le dijo: «Mi querida hija, sé siempre buena y piadosa, y así el buen Dios te protegerá todos los días, y yo también velaré por ti desde el cielo, y estaré cerca de ti». Momentos después, la buena señora cerró los ojos y partió al reino de Dios. Todos los días, la joven visitaba la tumba de su madre, y lloraba, y se comportaba buena y piadosa. Cuando llegó el invierno, una gran capa de nieve se formó sobre la tumba, y cuando el sol del verano la derritió, su padre tomó a otra mujer por esposa. La nueva mujer llegó a la casa con sus dos hijas, las cuales eran guapas y de lindas caras, pero viles y de corazón negro. Allí empezaron los malos tiempos para la pobre hija del señor. «¿Pero que se va a sentar esa estúpida gansa con nosotras en la sala?», decían ellas. «Si alguien quiere comer pan, que se lo gane, que se vaya a la cocina». Ellas le quitaron los lindos vestidos que tenía, le pusieron un viejo delantal gris y le dieron unos zapatos de madera. «Solo mira a la orgullosa princesa, qué compuesta está», gritaban y reían, y la llevaron a la cocina. Allí, ella tenía que hacer trabajos duros desde la mañana hasta la noche, levantarse antes del amanecer, traer el agua, encender los fuegos, limpiar, cocinar y lavar. Entonces, como ya vimos que los audiolibros pueden ser clasificados por el soporte, también por el timbre de voz, y como ya vimos en alguna medida, también pueden ser identificados por el tratamiento que se da de la obra. En este caso podemos decir que existen los abreviados y los íntegros. Los abreviados son aquellos que representan o son versiones resumidas o adaptaciones del texto literario.
Y los íntegros son lecturas del texto de manera íntegra. Todo el libro va a ser leído palabra por palabra. ¿Quiénes pueden aprovechar los audiolibros? Todo aquel que disfrute de escuchar historias. También personas que tienen demasiada ocupación y no tienen muchas veces el tiempo suficiente para leer. Personas que tienen dificultades de lectura. Se ha visto que la lectura en voz alta mejora la capacidad de vocalización de niños y adolescentes. ¿Quiénes también pueden aprovechar? Lo pueden aprovechar los que están muy influenciados por los medios de comunicación audiovisuales, ¿no? Y van a trabajar solamente la escucha para oír estas historias que están en los audiolibros. Personas que pasan mucho tiempo también viajando, ellas pueden aprovechar estos viajes para escuchar una infinidad de audiolibros. Y finalmente, personas que no tienen el hábito de la lectura. Ahora, los audiolibros también pueden ser utilizados para la producción, para mejorar la producción verbal de los estudiantes. Los audiolibros se producen, como todos sabemos, en estudios de grabación por voces profesionales, pero así como las editoriales y los estudios de grabación, también los estudiantes pueden generar sus propios audiolibros y podcasts, grabando con sus celulares los textos que se trabajan en clase. Acá vamos a escuchar un ejemplo donde una estudiante del tercer año de secundaria produce un audiolibro, en este caso puntualmente un podcast sobre un texto denominado Las sagas literarias. Las sagas literarias, casos exitosos y no exitosos. Desde que se publicaron las sagas de Harry Potter y Crepúsculo, cada vez son más frecuentes las adaptaciones al cine de las novelas juveniles. Aunque algunas adaptaciones han triunfado de manera impresionante, otras han fracasado de manera rotunda en crítica o taquilla, al grado que los planes de secuela han sido retrasados de manera indefinida o hasta cancelados. Si hablamos de sagas adaptadas al cine que han sido muy exitosas, la primera que nos viene a la mente es la de Harry Potter. El pequeño mago estudiante de Hogwarts se convirtió en todo un fenómeno editorial y cinematográfico que sirvió para que las nuevas generaciones regresaran a la lectura. Vamos a ver ahora algunas ventajas de los audiolibros. Mejoran la concentración. Al escuchar los audiolibros, las personas o los niños y adolescentes en este caso deben estar muy pendientes del timbre de voz, articulación, tono o entonación, intensidad y demás aspectos para comprender el texto e irlo asimilando. También el practicar la lectura de audiolibros te lleva a mejorar tus capacidades de atención y de concentración. También los audiolibros pueden mejorar la comprensión lectora. Según estudios recientes, escuchar audiolibros incrementa la comprensión lectora en un 76%. Además, al combinar texto y audio, la memorización se incrementa en un 40%, como lo hemos visto al presentar la versión en PDF y el audio de los textos juveniles que acabamos de escuchar. También se puede practicar a través de ellos la lectura oral, porque los estudiantes pueden producir sus propios audiolibros y para ello deben tener presente el ejemplo de los audiolibros, teniendo en cuenta la adecuada pronunciación, la vocalización, la entonación, el tono, las pausas, etc. Aspectos que los docentes de lenguaje y comunicación están permanentemente desarrollando en sus estudiantes. Como se ha podido ver en el ejemplo de producción del estudiante, esta ha tenido que practicar varias veces la entonación, la pronunciación del texto
y ha tenido que también tener presente la escritura, porque ha respetado las pausas que tiene el texto. También mediante los audiolibros podemos estimular la imaginación. Te permite imaginar lo que sucede en el texto, lo que estás escuchando a medida que se va narrando. También, por ejemplo, en las dramatizaciones, el lector será capaz de transportarse al mundo en el que transcurre la historia. Y como dijimos al inicio, la lectura de audiolibros te permite compaginar esta actividad con otras actividades, como el paseo, la limpieza, el ejercicio, etc. Puede ser utilizado en el transporte público o mientras haces o desarrollas alguna actividad en el hogar. Bien, amigos docentes y estudiantes, entonces hemos visto algunas características de los audiolibros, cómo fomentar la lectura a través de audiolibros y podcasts. Hemos visto que los audiolibros pueden ser utilizados para desarrollar las competencias y capacidades comunicativas de niños y adolescentes, para mejorar su comprensión lectora, su atención, así como también mejorar su expresión verbal, porque al grabar sus propios audiolibros va a tener que leer y pronunciar las palabras y respetar las pausas del texto escrito cuando grabe sus podcasts y audiolibros a través de sus celulares. También puede mejorar la producción de textos escritos, porque los estudiantes producen una serie de escritos que luego pueden ser llevados a convertirse en audiolibros o podcasts en las clases de lenguaje o comunicación. Gracias, hasta acá nuestra participación. Esperamos que te suscribas al canal para seguir produciendo más videos y seguir analizando las características que han quedado pendientes sobre los audiolibros y cómo trabajarlos de manera didáctica en las aulas y en los hogares por parte de los padres de familia y los docentes. Gracias.